más o menos rápido en cuestiones que ustedes ya conocen para dedicarnos de manera más concentrada a tópicos ligeramente nuevos, digamos, con la intención de primero terminar este slide. Mencionábamos que un sistema de control de tipo discreto es aquel que procesa señales de tiempo discreto, que muy posiblemente, bueno, con toda seguridad, provienen de un proceso subyacente que involucró un proceso de discretización. Esto no es nuevo, ¿no? Evidentemente es una señal de osciloscopio, de hecho lo hice con los osciloscopios aquí del laboratorio. Ustedes con toda seguridad podrían obtener algo parecido a lo que muestra ahí. En donde me gustaría resaltar algo importante en los sistemas de control que procesan señales de tipo discreto, a diferencia de los de tipo continuo, es que la velocidad de procesamiento o de conversión importa. No solamente en relación a hacer más o menos efectivo estos sistemas, si muestreo más rápido y produzco sobre muestreo, evito lo que se conoce como generación de frecuencia de alias, aliasing, sino que también lo mínimo que puedo esperar desde que adquiero una señal, la convierto, la proceso y respondo, que sería el tiempo de mejor esfuerzo en cualquier sistema, es una muestra. No puedo esperar menos. Y esa una muestra depende del tiempo de muestreo. Entonces, a diferencia de lo que pasa en sistemas de tipo continuo, resulta que la selección apropiada del tiempo de muestreo para el diseño y implementación de sistemas de control, evidentemente, es fundamental. Y también tendremos muchas rondas de discusión acerca de cómo elegir de manera efectiva un tiempo de muestreo apropiado. ¿De acuerdo? Porque no todas las aplicaciones necesitan tasas de muestreo muy elevadas. Obviamente, las señales digitales están representadas por valores discretos. No es plenamente nuestro caso. Las señales digitales que utilizamos no son de dos niveles, sino son cuantizadas y pueden representar muchos niveles. ¿De acuerdo? Pero eventualmente sí podemos tener esquemas en donde la respuesta sí es de dos niveles, como controladores on-off, por ejemplo, o on-off con banda de histéresis. Se puede codificar más información que solo el nivel o encendido y apagado en señales de tipo digital puramente, claro que sí. Además del estado, en la frecuencia del ancho de pulso puede haber otro tipo de información, como por ejemplo la que proviene de un encoder, que sería la velocidad. ¿De acuerdo? Y esa es una de las prácticas que ya van a desarrollar la próxima sesión de laboratorio que inicia el lunes. En el caso de las señales continuas, si bien no tenemos un curso plenamente diseñado a la parte de instrumentación, sí hace falta tener algunos criterios de instrumentación claros. Instrumentación electrónica y el uso de instrumentación industrial, que es tomar un sensor y calibrarlo, adquirir apropiadamente o seleccionar el convertidor analógico digital y la tasa de muestreo de forma apropiada. Esa es instrumentación electrónica en una síntesis muy general. Evidentemente, el interés mayor es procesar señales continuas para tomar decisiones. ¿Cómo habitualmente se codifica la información de tiempo continuo en señales que son continuas en el tiempo? A través del nivel, evidentemente. Han trabajado con los sensores de estos sencillos integrados para temperatura LM35. Muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la especificación de ese sensor? Que nos devuelve 10 milivolts por cada grado centígrado. Eso viene en hoja de especificación. Resulta que esa relación de 10 milivolts por cada grado centígrado es una pendiente y se conoce como la ganancia o la curva de calibración. Con eso, una vez que ustedes adquieren un valor de voltaje, pueden interpretar el equivalente valor relacionado a temperatura. ¿Se entiende? Como ese sensor es puramente lineal, no hay problema, está muy sencillo de calibrar. ¿De acuerdo? Y claramente la información que ese sensor ofrece viene codificada en el nivel. Porque un nivel más alto significa una temperatura mayor directamente relacionada con esta variable de calibración. ¿Está claro? Perfecto. Pero luego también se puede codificar información en la forma. Esto realmente es algo un poco diferente de explicar a nivel de aplicaciones, pero sí existen una que otra aplicación en donde la forma es importante.
específicamente, tal vez no conozcan el proceso, pero cuando se produce papel, el rollo continuo que lleva la hoja que produce el papel y produce el secado debe tener diferentes niveles de compresión o de presión para generar un papel homogéneo. Entonces implica que los rodillos deben girar de una manera relativamente armónica en relación a aumentar y disminuir la velocidad. La información específica de la referencia para este sistema viene en la forma de la señal. Es un ejemplo sencillo. Luego tenemos otros tipos de señales que codifican la información en la frecuencia. ¿Se les ocurre alguno? Uno muy sencillo es la voz. Si queremos hacer reconocimiento, muy posiblemente procesar información en el tiempo resulta complejo para distinguir una vocal, una letra, una consonante, una frase o una sílaba, lo que quisiéramos reconocer, a que si lo llevamos al dominio de frecuencia. Pero yéndonos al dominio aplicativo de manejar máquinas, hay otros sensores que son más comunes, además de los micrófonos. Están los propios micrófonos de ultrasonido, que sirven para detectar fugas, detectar fallas, por ejemplo, y la información contenida se encuentra en el espectro. O están los acelerómetros. Los acelerómetros nos devuelven información que se codifica y se entiende mejor en el dominio de la frecuencia para diversos tipos de aplicaciones. ¿Ok? Bueno, todo eso tiene que ver con algo de instrumentación. Yo creo que, y confío, que con las prácticas que vamos a desarrollar aquí, que involucran incluso programar un PLC y calibrar un instrumento, entonces vamos a tener posibilidad de consolidar muchas de las cosas que quizás ustedes ya conocen de forma empírica. En relación a digitalizar una señal, la base de todo está en el muestreo y la retención, y luego evidentemente pasar por un convertidor. Para eso hay circuitos de muestreo y retención que lo que hacen es abrir y cerrar un switch con la intención de sostener ese valor por un tiempo definido, habitualmente, o lo más simple, es que cuando cierro un switch para muestrear una señal de tiempo continuo, cargo, idealmente de forma instantánea, un capacitor. Sí, ¿verdad? Nada más que ese capacitor, en lo que el periodo o el tiempo de conversión que le tome al convertidor con el que estoy trabajando se tome, puede ser que se descargue tantito, que sería hacer algo con esto. Y para evitar que esta descarga, que evidentemente puede afectar el tiempo de conversión y devolvernos incluso un poco más de incertidumbre, sea significativa, existen esquemas específicos de circuitos de muestreo y retención. Aquí les dejo unos cuantos. En verdad, si nos fuésemos a un libro de instrumentación electrónica, hay muchas otras opciones. Por ejemplo, lo lógico sería que el dato que adquiero para evitar desacoplamiento de impedancias lo pase por un circuito, un seguidor de tensión. Todos conocemos esta arquitectura. El switch cierra y de manera ideal carga el capacitor porque no estoy poniendo una resistencia. Entonces, teóricamente, como el tiempo de carga de un capacitor es igual a R por C, si tengo una resistencia teóricamente cero, el tiempo es muy pequeño, casi instantáneo. Bueno, la realidad de las cosas es que sí tenemos una buena resistencia. En los conductores, en la propia construcción del capacitor, etcétera, pero es pequeño. Y lo que hacemos para evitar que este se descargue es conectar este valor de voltaje con otro seguidor de tensión. En teoría, como estos tienen impedancia infinita de entrada, pensaríamos que el consumo es tan pequeño que este no se va a descargar hasta el siguiente ciclo en el que el interruptor se cierre, ¿verdad? Pero para garantizarnos que incluso eso no pase, lo que podemos hacer es retroalimentar esta entrada con la salida, es decir, que esto no va acá, sino se retroalimenta de esta manera. Esto ya es un esquema de control, y es un esquema de control clásico en tiempo continuo, que habitualmente es familiar, digamos, cuando hacemos diseño con aplicadores operacionales para control. Una opción más es poner en el lazo de retroalimentación el capacitor. Esto ayuda también a evitar los ciclos de carga más profundos y garantiza una señal un poquito más plana en relación a lo que veíamos acá.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría un circuito de muestreo y retención? En teoría, el circuito de muestreo y retención, si le damos una señal de este tipo, es devolvernos una señal de amplitud modulada, Pulse Modulation en inglés, una PAM. Básicamente tenemos un modulador. ¿De acuerdo? Lee la señal, cierro el interruptor, sostengo la señal idealmente, asumiendo que tenemos un estupendo diseño del alrededor, leo la siguiente señal, sostengo, leo la siguiente, etc. ¿Está claro? Ahora, después de que tenemos esta señal codificada en amplitud, es entonces donde podemos decir en estas partes planas entre una muestra y la que sigue, le metemos un convertidor. ¿De qué tipo? Un ADC, un control convertidor analógico a digital, que nos debería, de acuerdo a esa estructura, un código digital o una palabra, un número de bits definido, eso corresponde a la resolución del convertidor, para que eso sea parte del dato procesable para nosotros. Si usamos las bondadosas, plataformas de Arduino, resulta que eso se desarrolla con una única instrucción. Le ponemos analog read, creo que es el comando, el puerto, el pincito A0, y ese nos devuelve un número que para incluso mayor facilidad nuestra viene en decimal. En el rango del convertidor, dependiendo del modelo de Arduino, por ejemplo, desde 0 hasta 1023, porque es un convertidor de 10 bits. ¿Ven? Pero toda esa instrucción implica que a nivel de hardware tengamos un convertidor analógico a digital y, pese a que esa instrucción no controla el tiempo de muestreo, que evidentemente existe un switcheo asociado entre muestra y muestra para devolvernos ese valor en cada nuevo intervalo en el que llamamos la instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la cosa es que un convertidor analógico a digital, en la estructura de base requiere un convertidor digital a analógico. Por eso es que habitualmente en un currículum de electrónica digital, primero se estudia un convertidor digital a analógico. No es el propósito aquí brindar todos los detalles, pero sí lo mínimo necesario para familiarizarnos con estas plataformas. Esto porque en la práctica número 1 vamos a utilizar una tarjeta de adquisición de datos que tiene un convertidor analógico a digital y tiene un convertidor digital a analógico. Y un proceso que nos va a permitir convertir señales de velocidad en tiempo continuo hacia tiempo discreto y temperatura de tiempo continuo a tiempo discreto. Con eso cerramos al menos la parte completa de procesamiento digital. Quizás todavía no control en la primera interacción de laboratorio, pero en la práctica 2 ya hará falta ser un controlador. Me estoy spoileando, ¿no?, de lo que se viene, pero así va a ser. Entonces, bueno, un convertidor digital analógico, desde lo más sencillo que se puede hacer es, si tenemos un voltaje que queremos convertir, asumiendo de que este valor se mantiene fijo, ¿de acuerdo? Este es el voltaje de referencia, el que ustedes quieran, ¿no? Y define un rango. El circuito de escalamiento, lo único que nos dice es que aquí mandamos una palabra, cerramos ciertos interruptores que pudiesen ponderar apropiadamente, por potencias de 2 puede ser, o como el diseño permita, sumar los valores de voltaje y devolver un valor proporcional a lo que la palabra binaria significa. Entonces, bueno, lógicamente luego hacemos un acondicionamiento para que las impedancias queden equilibradas, que puede ser un circuito seguidor de tensión, y ofrecemos ese voltaje como respuesta. No vamos a entrar en los detalles. Posiblemente ustedes conocen la red R2R, la han estudiado, la han modelizado, y eso está muy bien. Sino más bien vamos a ir a la parte más técnica de cómo seleccionamos apropiadamente un convertidor en función de sus especificaciones, lo que encontramos en la hoja de datos, por ejemplo. Quizás lo más común es la resolución de un convertidor, que corresponde al número de bits que puede convertir este dispositivo para devolvernos un voltaje de referencia o un voltaje final, digamos, de resultado. Entonces, eso hace
alusión a la resolución. Cuando decimos convertidor es de 8 bits, o cuál es la resolución del convertidor, habitualmente decimos es eso, 8, 10, 12, 14 bits. Las resoluciones de los convertidores no necesariamente vienen en potencia de 2. Muy importante. El fondo escala, es decir, cuál es el valor más alto que el convertidor puede devolvernos en relación al voltaje de referencia, pues siempre va a ser idealmente el voltaje de referencia. Pero como siempre hay algún sacrificio, es el voltaje de referencia menos el bit menos significativo, y eso tiene que ver con la resolución. Por ejemplo, si tuviésemos un voltaje de referencia de 5 volts y un convertidor de 3 bits, siendo esta la resolución, el rango de conversión, digamos, estaría empezando con la combinación de palabras 0, 0, 0 hasta todo 1. ¿Sí, verdad? Entonces, eso quisiera decir, para explicar eso de manera bastante simple. Ok. Si por ejemplo tenemos esto, desde se llega al nivel 3 veces 0, aquí tendríamos el nivel 001, 010, 011, 1, 0, 01, 0 y 3 veces 1, ¿verdad? Que son así, se dividirían estos, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Está bien? Si tuviésemos que dividir la escala completa de 0 a 5 volts, bueno, resulta que el bit menos significativo sería los 5 volts dividido entre 8, y esto corresponde al LSB, o lo que es lo mismo, 2 elevado al cubo. También es bastante sencillo de comprender. Lo que este resultado nos dé significaría el valor de la amplitud de esto. Y como es un convertidor de orden creciente o monotónico, resulta que la separación entre todos estos es del mismo valor de voltaje. Entonces, este convertidor, si le damos un valor de referencia máximo a convertir de 5 volts, resulta que no puede convertir los 5 exactos, sino convertiría 5 menos el LSB. ¿De acuerdo? Mientras más grande sea la resolución, a ver, aquí nos volvemos a la ventana. ¿Cómo volvemos? A este. Ya está. entonces más el fondo de escala es más cercano al valor de referencia. el rango de escala completo corresponde a la escala o al fondo de escala, evidentemente cuando el número de bits de conversión tiende al infinito, e idealmente sería el voltaje de referencia. Como vimos, el ruido de cuantificación sería la máxima incertidumbre asociada a decidir entre un nivel y otro. ¿De acuerdo? Evidentemente aquí el nivel que nos dé como respuesta depende directamente de los switches que nosotros le demos como palabra. No pasa eso en un convertidor analógico digital, en donde algún valor que quiero convertir puede caer entre rangos y ahí se tiene que decidir, por lo que se hace similitud en relación a el ruido de cuantificación inherente de la señal que quiero reproducir. Entonces, dicho eso, resulta que un convertidor de resolución finita tiene un ruido asociado a lo que devuelvo como resultado, que va a ser igual a una señal modulada en amplitud, que si la comparo con una señal verdadera, se puede hacer en la comparación el error de compresión, hallar la potencia pues, de ruido en específico, y consecuentemente también determinar lo que se llama rango dinámico del convertidor, que es la relación de la resolución del rango completo entre el cambio más pequeño. ¿A qué hace referencia esto en el rango dinámico? Es decir, nosotros aumentamos el rango dinámico en relación a ser más resiliente este convertidor con relación a la potencia que el ruido de cuantificación puede representar cuando utilizamos una señal.
que es 6.02, básicamente 6 veces n, donde n es la resolución del convertidor en de veces. Y esta relación es bastante habitual en las hojas de esta especificación y que tiene que ver que con cada bit que adicionemos, agregamos 6 dB al rango dinámico. ¿De acuerdo? Que es una relación específica asociada a la relación señal al ruido también. Asumiendo que tuviésemos una señal celular, por ejemplo, a la entrada, y es la que quisiéramos aprender, se puede calcular el ruido de la cuantificación RMS o el promedio que va a corresponder a esta relación que se presenta aquí. Y esto depende mucho también del Full Scale Range o qué tan pequeña es la relación señal al ruido. ¿De acuerdo? Pero esta es una especificidad para un tipo de señal en particular. Por eso el rango dinámico es más general en relación a hacer una evaluación del convertidor, más que la relación señal al ruido por sí sola. Muy bien. Con estas variables, a donde queremos llegar es al número efectivo de bits, que es el ENOB, o el Effective Number of Bits, cuando seleccionamos un convertidor y no queremos desperdiciar sus prestaciones. Bueno, el número efectivo de bits, también todo esto es igual a la relación señal al ruido, siempre se puede tomar como referencia la señal senoidal que estamos convirtiendo, menos 1.76 entre 6. Ahora, esto es más o menos interesante porque les hago una explicación gráfica. Imaginen ustedes que tomamos como ejemplo el mismo convertidor de 3 bits. Si ese es el convertidor que tenemos ahí como parte de lo que vamos a utilizar, pero lo que queremos nosotros reproducir, vamos a suponer que tengo la escala igual en tiempo y la señal deseada que queremos reconstruir es una señal de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, acá están los 5 volts. Es una señal que tiene una amplitud más pequeña. ¿Está claro? Entonces, en relación a analizar esta señal con la incertidumbre que presentaría esto, nos diría, bueno, así de entrada, el número efectivo de bits que estoy aprovechando del convertidor no son 3, son muy posiblemente muchos menos. Es decir, si yo traslado directamente esto acá, lo que tendría es algo así. Digo, fíjense que estoy desaprovechando el rango dinámico del convertidor y a lo más que podría hacer es generar esta señal aquí, asumiendo que estos son periodos de estrella, por ejemplo. Lo más que podría representar es esta señal, o lo represento con este valor o con este valor. Ahí es donde se presenta la incertidumbre. Luego esta señal con este valor, esta señal con este valor, esto, y posiblemente 0. Y depende de qué decir, y tendrá que decir también algo así. De manera que si iteramos, digamos, la sería es más entre 3, más 3, esa señal se reproduciría a lo más algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esta realidad? Este mensaje es muy sencillo. Si pese a que yo tuviese que responder o generar una señal en un rango de 0 a 1.5 volts, por ejemplo, representando, pero tengo un convertidor que tiene contacto de referencia de 5 volts, voy a desaprovechar todo el rango dinámico. Dos opciones. Cambio el voltaje de referencia, y por eso en estas formas microcontroladas ustedes pueden programar el voltaje de referencia. En algunos casos son voltajes que tienen construidos internamente 5 volts o 3.3 volts, o hay un pin que les dice aquí me conecto al voltaje de referencia y aprovecho el rango dinámico. Siguiente propósito, opción 1. Si es que eso no está disponible, entonces la otra opción lógica es que como esto es una construcción matemática, amplío, genero la atmósfera, hago que empiece aquí y hago que aproveche todo el rango dinámico. 5 volts. De esa manera yo conocería luego la reconstrucción efectivamente que tengo que
disminuir la amplitud y quizás quitarle un offset. Pero lo ideal es aprovechar el rango dinámico para disminuir la incertidumbre de conversión. ¿Está claro? Sí, por favor. Yo cómo aprovechamos eso con señales que no son tan equiparables. Lo que pasa es que, bueno, acá estamos hablando de unas cosas más asociadas a la certeza. Por ejemplo, si es que yo sé que tengo que generar una señal de control para esa válvula, por ejemplo. Esa válvula recibe valores entre 0 y 10 volts. ¿De acuerdo? Y yo tengo un voltaje de referencia en mi convertidor entre 0 y 20 volts. Estoy exagerando. Difícilmente que exista un voltaje de referencia tan grande. Entonces, si yo genero señales de entre 0 y 10 volts, aprovechando con el voltaje de referencia de 0 a 20 volts, estoy usando solamente la mitad del rango. Sí se ve, ¿no? Es un ejemplo parecido a esto. Pero si en lugar de hacer eso, genero señales entre 0 y 20 volts y luego divido ese valor antes de aplicar al actuador entre la mitad, básicamente lo que estamos haciendo es evitando la incertidumbre. Tengo que agregar un paso más, obviamente, pero es parte del sacrificio de hacer que el número efectivo de bits de la conversión sea más alto. Por eso les digo, la parte de instrumentación es muy importante para manejar apropiadamente luego la implementación. Y ese es el motivo de que estemos discutiendo esto en esta sesión. Sí, que son cosas que a veces, cuando estudio solo la matemática en DSP o en electrónica me dan estas generalidades, no se discute la parte de aplicación efectiva. Y aquí vamos a tener la gran bondad de que estos detalles se van a poder configurar por software y se van a poder comprobar. ¿Qué es lo que queremos? Que se lleven esta experiencia. Entonces, bueno, vamos a no era inicio, sino ventana. Es en relación al número efectivo de bits. Evidentemente, la configuración intenta promover que el número efectivo de bits sea lo más alto posible para no desaprovechar el convertidor. Y si de cualquier forma no puedo aprovechar, lo que estaría es siempre verificando la efectividad, ¿no? de la conversión, que podría ser un poco más baja. Muy bien, bueno, para irnos un poquito más rápido en estos detalles que son medio sencillos, también ya van a tener el material para que lo revisen con un poquito más de cuidado. Hay algunas opciones de... Hay algunas opciones de convertidores. Convertidores en serie que implican que se carguen cada bit por un ciclo de reloj. Eso ya es muy poco habitual. Los convertidores paralelos son mucho más rápidos, puede haber corrientes de voltaje o por carga o por voltaje y carga. Habitualmente los que utilizamos en las plataformas más actuales son los convertidores paralelos de voltaje por ponderación, con redes de resistencia de reserva, como por ejemplo el DAC 0808. Sí, y ahorita hay un montón de convertidores que aparte de eso hacen la parte de conversión, sino que, por ejemplo, además de eso, tienen la opción de manejar algún protocolo para recibir información en forma seriada. Hay maravillas a esta época. Muy bien, aquí algunos ejemplos de conversión, como la ponderación de corrientes, el circuito de ponderación de corrientes, switches, ¿no? Se suma todo, un sumador sencillo, o las famosas redes de ponderación binarias, o las R2. Todos son monotónicos y, bueno, sencillos de configuración. En fin, vamos ahora me voy a ir a los convertidores analógico digital, que tal vez tienen algunos detalles más específicos que merecen la pena ser discutidos. Cuando manejamos un proceso de conversión analógico digital, sí se recomienda, dependiendo de la aplicación, aplicar un preentrado, el circuito de retención, la cuantificación y codificación. Habitualmente esto ya hace la plataforma completa. Esto ya hace micro, ya hace la tarjeta de adquisición de datos, pero es lo que internamente se puede encontrar en aplicaciones de tipo práctico. Ahora bien, la selección del periodo de muestreo termina siendo crítico
en relación a definir un límite superior e inferior. Superior en relación a decir este es el tiempo de muestreo más alto y la frecuencia máxima o mínima, perdón, con la que tengo que tomar datos cada segundo, muestras cada segundo. Para eso está el teorema de muestreo de Nyquist, que nos dice que debemos muestrear como mínimo al doble del ancho de banda de la señal para evitar solapamiento de espectros en el dominio de frecuencia. ¿Sí, verdad? Si hacemos eso, es decir, si evitamos el solapamiento y reproducimos correctamente el espectro, en teoría podemos reconstruir la señal utilizando un proceso de filtrado. Así, las muestras que estemos tomando no nos devuelvan la suficiente resolución como para una interpolación lineal mirar apropiadamente la forma. ¿Está claro eso? Vamos a hacer un ejemplo simulado simplemente. En principio, déjenme abrir el MATLAB. Aquí está. A propósito, todos manejan bien MATLAB, ¿verdad? Eso es algo como, partimos del supuesto que el MATLAB es como un lenguaje conocido. Que creo que no nos equivocamos porque evidentemente eso lo manejan desde hace mucho tiempo. Y les voy a mostrar una pequeña simulación muy sencilla que pretende conectar estos elementos. Ahora bien, denme chance de acordarme dónde estaba, nomás que a veces se me pierde. Eso es perfecto. Creo que era la 1.4. Muy bien, empecemos con este. Ok, la reconstrucción de una señal implica generar un proceso de filtrado con un sinc. Por ejemplo, aquí rápidamente en la explicación, vamos a asumir que tenemos una frecuencia máxima de 1 Hz y la frecuencia de muestreo, por ejemplo, vamos a hacerla muy veloz, 5 veces más rápida que la frecuencia máxima. Es decir, sí que estamos respetando el criterio de muestreo de Nyquist, ¿verdad? En esto, por ejemplo, de la señal que tenemos aquí, espero que se vea bien, hemos tomado estas muestras. Y esto se puede reconfigurar apropiadamente. Ahí lo estamos viendo. Con el filtro de Sinc. Tenemos una pequeña incertidumbre. Pero nótese que muestramos 5 veces más rápido. Y 5 veces más rápido, bueno, en el proceso de reconstrucción, me sorprendería, incluso si solamente me pongo a hacer interpolación. En forma, voy a tener información que está bastante bien reproducida. Bajemos esto y muestremos 3 veces más rápido. Haciéndolo 3 veces más rápido, hay menos muestras, produzco el proceso de filtrado, sumo, hago la agregación y tengo un poquito más de incertidumbre, pero casi que solo al principio y luego igual se cumple. Y si muestreo utilizando solamente respetando el criterio de muestreo de Nyquist, es decir, al doble del ancho de banda de la frecuencia máxima de la señal, bueno, tomo evidentemente muchas menos muestras, e incluso con esa incertidumbre, ahí está la señal recuperada. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, la señal recuperada es de esto porque coincidió exactamente en cero. Disculpe. Entonces, cuando eso pasa, evidentemente porque tiene que ser mayor a la frecuencia de la Nyquist. Voy a poner un poquito más de 2.1. Tantito más. Disculpen, ahora sí. Ahí está. Hay un poquito más de incertidumbre, pero claramente lo logro. ¿Está bien? Les voy a pasar estos códigos. No sé si han hecho la recuperación de señales a partir de los datos, solo se quedan el teorema de Nyquist y se cumple ya. Si no lo han hecho, bueno, estos códigos acompañan esta sesión, esta es la intención, que se lleven algo más y les paso el fundamento del filtro de reconstrucción
para que lo lean. Es importante que sepan eso. Muy bien, entonces, eso en relación al solapamiento. En el ejemplo que acabamos de generar, no produjimos solapamiento de ningún tipo, porque aparte era una señal monótona, ¿sí? Pero ya vamos a trabajar con una señal multitono para mirar un poquito qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, las características de los conversores analógico digital son, por no decir idénticas, muy parecidas a los convertidor digital analógico en relación al rango, al full range, al rango dinámico, al número efectivo de bits, a la resolución. Entonces, como ya eso discutimos con un poquito más de detalle en el caso específico de los convertidores digital analógico, vamos a irnos un poco más rápido en esta parte para discutir tal vez elementos un poco más esenciales en relación a la adquisición. Cuando muestreamos apropiadamente, como lo vimos hace un momento, bueno, eso significaría muestrear más rápido del doble de la frecuencia máxima de la señal y luego podemos reconstruir. Si no hacemos eso, pues reconstruimos alguna otra cosa. Por ejemplo, en este código no llegamos a probar, pero lo podemos hacer ahora mismo. Creo que estaba en esta misma ventana. Sí. Que mostramos más lento, ¿no? De la frecuencia máxima de la señal. Entonces, así ahí le pongamos un filtro de reconstrucción. Se reconstruye algo, ¿no? Esta es la señal original, y se reconstruye la señal. Claro que sí, porque tenemos muestras. El detalle es que se reconstruye una señal de las muestras que tenemos, pero no es la misma señal. Es un espectro que no corresponde al contenido de frecuencia original, porque hubo solapamiento, muy posiblemente, y a ese espectro se le conoce como alias. ¿Sí? Es decir, genero algo, pero no genero lo que debía, sino genero lo que pude. Entonces, en lugar de tener una señal de 1 Hz, por ejemplo, tuve una señal de una frecuencia más baja. Pero se puede reconstruir. ¿Sí se ve? ¿Saben cómo calcular esos alias? La fórmula es tremendamente simple. Para calcular los alias producidos con una señal. Por ejemplo, imaginemos la señal multitono. Tenemos una señal con un tono de 25 Hz, no importa la amplitud ahorita, otra en 60 Hz, otra en 160 Hz y por último una en 510 Hz. Y vamos a suponer para este ejemplo que estamos muestreando a 100 Hz. Es decir, la frecuencia, las frecuencias que se podrían muestrear apropiadamente serían las que estén por debajo de 5 Hz. Sí, ¿verdad? El único espectro que está debajo de esto es el de 25. Entonces, resulta que si metemos la señal multitono de estas características con este espectro de frecuencia, con esta frecuencia de muestreo, reproducimos una señal que está compuesta por un espectro original de 25 Hz, pero tenemos dos áreas, de 60 Hz se interpretó como de 30. El de 160 Hz como de 40 Hz, el de 510 como 10 Hz. ¿Cómo se calcula? Bueno, la fórmula es que restamos el valor de la frecuencia de muestreo menos la frecuencia. ¿De acuerdo? En este caso sería 100 menos 60. En el siguiente espectro está muy por arriba de la frecuencia de muestreo. Entonces tengo que multiplicar la frecuencia de muestreo hasta cuando pueda sea mayor. Y cuando sea mayor, el resto del valor de frecuencia, y ese es el valor de la alias. Este es el X510, que se va a multiplicar por 5 hasta que este valor sea mayor que la frecuencia del tono. El resto es valor 10. ¿Qué pasa en una aplicación práctica? Yo puedo decir, no, lo que pasa es que la señal es de 25 Hz. Aunque yo muestre así, estoy bien. Pero si es que no hago un estudio previo del espectro de la señal, podrían haber otros espectros involucrados, que sean secundarios, que en el caso de que yo los muestre apropiadamente, devuelvan
una señal con información que no corresponde. Y la aplicación se desarrolla. El algoritmo puede estar bien hecho, pero estoy procesando información que no es la que yo necesito. ¿Se entiende? Bueno, para eso también creo que este ejemplo, déjenme ver si es que este es del multitono. Tengo una señal de 10 Hz y otra de 20 Hz. Dos tonos. Voy a muestrear a 10 veces la frecuencia máxima. La frecuencia máxima en este caso es 20 Hz. Entonces, bueno, ahí está. Se ve el multitono, estoy tomando un montón de muestras. Claro que hay garantía de que estoy haciendo apropiadamente el muestreo y se cumple el teorema de Nyquist. Entonces, en consecuencia, cuando aplicamos el filtro de reconstrucción utilizando la función sync, que esto se puede hacer en la plataforma digital también, con un procesamiento parecido a este, aquí se ve lento porque estoy animando la presentación, ¿no? Para que se vea. Se puede reconstruir plenamente todo en forma y frecuencia y espectro, es decir, mezclando 10 veces más rápido, pues incluso la señal de respuesta es idéntica. Ahora bien, hagámoslo justo sobre la frecuencia de Nyquist, sobre el teorema de muestreo de Nyquist, un poquito más arriba, 2.05, cabito más arriba. O sea, hay borderline en cumplir el teorema de muestreo de Nyquist. Había una frecuencia de 10, otra de 20. La frecuencia de Nyquist es como 41 en este caso, o 40 punto algo, es un poquito nada más. Y en teoría debería reconstruirse apropiadamente porque sí que estoy respetando el criterio y espectralmente debería checar esto. Tal vez con algo de incertidumbre en las primeras muestras sobre todo, pero debería reconstruirse bien. Ahí está. Si lo hace, estamos bien. ¿Qué pasa si no cumplo ese criterio? Entonces vamos a muestrear a valor de la frecuencia máxima. Es decir, que coincidiría a 1.5, pongamos. Coincidiría, como del ejemplo, ¿no? Si muestreo a 30 Hz, solamente voy a mostrar bien esta frecuencia, pero esta no. Entonces, claramente, haciendo esto, por más de que la señal de 10 Hz sea la principal que pretendo analizar, en la reconstrucción, por el alias de la frecuencia que estamos muestreando de manera inapropiada, va a haber diferencia. Y si sistemas de control, la información que buscamos procesar está contenida en el nivel y en parte de forma de la señal también, pues se nos volvería la aplicación por completo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, el mensaje en síntesis pretende ser más o menos contundente desde la perspectiva de aplicación práctica. Hay que evitar con cuidado la parte de instrumentación electrónica. ¿Sí? Como dicen siempre, para controlar apropiadamente, primero necesito medir apropiadamente. Medir apropiadamente no significa solo seleccionar el instrumento de medición, sino calibrarlo y muestrearlo apropiadamente, etc. Entonces, ¿cómo evito el aliasing o el fenómeno de alias? Puede incrementar la frecuencia de muestreo, obviamente. Puede que el DAC logre esa velocidad, pero lo que sí se hace es típicamente poner un filtro anti-aliasing, que es eliminar la mayoría de frecuencias que estén por arriba de la frecuencia específica de corte. Esto ya en aplicaciones que requieren alta robustez es una regla de base elemental. ¿De acuerdo? Evidentemente, a lo mejor un sobremuestreo y tener un filtro paso abajo. Muy bien, ya hay una tarea. No le presten atención a esta fecha porque el diseño de la tarea sí hacen falta algunas de las cosas que vamos a realizar en lo que nos queda de esta sesión, en lo que viene la sesión del viernes y posiblemente necesiten algo de asesoría en la siguiente sesión del miércoles. Entonces la tarea se va a entregar el 7 de abril. ¿De acuerdo? Pero ya podrían empezar a desarrollarla no obstante.
Ok, ya eso les paso de momento en una carpeta de Google. Espero que se habiliten las aulas virtuales. Si ya lo han hecho hasta cuando termine el día, pues ya usamos solamente esa plataforma. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a estos primeros contenidos? Tal vez los que no estuvieron en la sesión pasada se perdieron esta partecita de sintonización de un controlador PID, pero hay un capítulo de controladores PID en donde revisamos de forma abundante acerca de los métodos de sintonización y de varias alternativas de variaciones de PID. Revisamos señales analógicas digitales, lo elemental del sistema de control digital básico, conversión digital analógica, y ahí empezamos mucho las características de los convertidores en la conversión analógica digital. Nos centramos un poco más en el fenómeno de alias